¿Sabías que viajar después de los 70 puede ser mucho más riesgoso de lo que imaginas, especialmente cuando lo analizamos desde la perspectiva bíblica? Descubrirás los 8 peligros ocultos que toda persona mayor debe conocer antes de su próximo viaje, iluminados por la sabiduría eterna de las Escrituras. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos y mentes experimentan cambios, y lo que antes era fácil ahora puede poner en riesgo nuestra salud y bienestar. Desde huesos más frágiles hasta una mayor vulnerabilidad a situaciones inesperadas en lugares desconocidos, estos peligros pueden arruinar tus planes si no los tienes en cuenta. Quédate hasta el final, porque el último peligro que te voy a revelar podría sorprenderte y cambiar la forma en que piensas sobre tus futuros viajes a la luz de las enseñanzas bíblicas. Antes de sumergirnos en el primer peligro, si encuentras valor en estos videos que integran fe y vida práctica, por favor suscríbete y haz clic en la campana para mantenerte actualizado con más contenido que te ayudará a vivir una vida plena a cualquier edad. Comencemos. El primer peligro: vulnerabilidad física y enfermedades en tierras lejanas. La Biblia nos muestra repetidamente cómo incluso los patriarcas y profetas experimentaron vulnerabilidad física en sus viajes, especialmente en la vejez. Abraham, considerado el padre de la fe, viajó extensamente incluso en sus años avanzados. En Génesis capítulo 23, versículo 1, leemos que Sara, su esposa, murió a los 127 años en Kiriat Arba, lejos de su tierra natal, mientras acompañaba a Abraham en sus viajes. Este relato nos recuerda que incluso con la promesa de protección divina, nuestros cuerpos envejecidos enfrentan riesgos reales cuando nos alejamos de nuestros entornos familiares. Imagina esto: estás en un pueblo pintoresco de Jordania, siguiendo los pasos de Moisés hacia el monte Nebo, cuando de repente sientes un dolor agudo en el pecho. En casa, llamarías a emergencias y en 15 minutos estarías recibiendo atención, pero aquí, a miles de kilómetros de tu hogar, ¿sabes siquiera cómo pedir ayuda? ¿Podrás explicar tus síntomas en un idioma extranjero? ¿El hospital local tendrá acceso a tu historial médico? El libro de Eclesiastés nos recuerda poéticamente nuestra fragilidad física en el capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en que digas: no encuentro en ellos placer alguno. Antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Entonces temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Este pasaje, tradicionalmente interpretado como una metáfora del envejecimiento, nos habla de cómo nuestros brazos, los guardianes, tiemblan y nuestras piernas, los hombres fuertes, se debilitan con la edad. Los vuelos transcontinentales, además de agotadores, representan un riesgo particular para los creyentes mayores. Permanecer sentado durante horas en un espacio reducido puede provocar trombosis venosa profunda, especialmente si ya tienes problemas circulatorios. Los coágulos sanguíneos que se forman en las piernas durante estos viajes prolongados pueden desplazarse y causar complicaciones potencialmente fatales. La sabiduría bíblica nos invita a ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, lo que incluye tomar decisiones prudentes respecto a nuestra salud durante los viajes. Otro peligro poco considerado es el efecto de la altitud. Destinos montañosos como Jerusalén, que se encuentra a aproximadamente 800 metros sobre el nivel del mar, o Belén, aún más elevada, pueden poner a prueba tu sistema cardiovascular. La menor cantidad de oxígeno disponible obliga a tu corazón a trabajar más intensamente, algo que podría desencadenar problemas si padeces alguna condición cardíaca no diagnosticada. La investigación médica actual confirma que las personas mayores son significativamente más susceptibles a los efectos de la altitud, experimentando dificultades para respirar y mareos con mayor facilidad que los jóvenes. Desde una perspectiva bíblica, no se trata de renunciar al placer de viajar, sino de reconocer nuestra vulnerabilidad física con honestidad.
Proverbios capítulo 22, versículo 3 nos dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Esta sabiduría práctica, escrita hace miles de años, sigue siendo perfectamente aplicable hoy. La prudencia no es enemiga de la aventura, sino su mejor aliada. Antes de emprender cualquier viaje internacional después de los 70, visita a tu médico para una evaluación completa, no como un mero trámite, sino como una conversación honesta sobre los riesgos específicos que podrías enfrentar según tu condición. Discute los efectos que el destino elegido podría tener en tu salud y obtén recomendaciones específicas. Prepara un kit médico personalizado que incluya no solo tus medicamentos habituales en cantidad suficiente para todo el viaje, más un margen de seguridad, sino también una lista detallada de tus condiciones, medicamentos y alergias traducida al idioma del país que visitarás. También es fundamental investigar el sistema sanitario de tu destino. ¿Tienen hospitales modernos? ¿Cómo funcionan las emergencias? ¿Existen acuerdos sanitarios con tu país de origen? Y quizás lo más importante, contrata un seguro de viaje que específicamente cubra a personas de tu edad y que incluya evacuación médica de emergencia. Esto se alinea con el principio bíblico de previsión y cuidado que vemos ejemplificado en José, quien almacenó grano durante los años de abundancia para prepararse para los años de escasez. El segundo peligro: aislamiento espiritual en tierras extranjeras. El rey David expresó profundamente este sentimiento en el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en tierra extranjera? Este lamento refleja la profunda desconexión espiritual que muchos viajeros mayores experimentan cuando se encuentran lejos de sus comunidades de fe habituales. El apóstol Pablo, a pesar de su extraordinaria fortaleza espiritual, a menudo expresaba su anhelo por la compañía de otros creyentes durante sus viajes. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9, ruega: haz lo posible por venir a verme cuanto antes. Incluso este gran misionero reconocía la importancia crítica del compañerismo cristiano para mantener la salud espiritual, especialmente durante los desafíos de los viajes. Imagina este escenario. Has planeado durante meses visitar la Tierra Santa, soñando con caminar donde Jesús caminó, pero al llegar te encuentras en un entorno completamente diferente al de tu iglesia local. Los servicios son en idiomas que no entiendes, las tradiciones son distintas y de repente te enfrentas no solo a la desorientación física, sino también a un profundo sentimiento de aislamiento espiritual. Este tipo de desconexión puede desencadenar ansiedad e incluso depresión, especialmente en personas mayores para quienes la rutina y la comunidad religiosa son anclas fundamentales. La investigación contemporánea en psicología religiosa revela que la desconexión de la práctica religiosa habitual durante los viajes puede tener efectos particularmente adversos en adultos mayores, para quienes la fe suele ser un componente central de su identidad y bienestar emocional. Un estudio de la Universidad de Duke encontró que los adultos mayores que experimentan interrupción en sus prácticas religiosas regulares muestran niveles significativamente más altos de estrés y una disminución en su sensación de propósito. Las Escrituras nos enseñan en Hebreos capítulo 10, versículo 25, a no dejar de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animarnos unos a otros. Este pasaje cobra especial relevancia cuando nos encontramos en tierras extranjeras, donde la tentación de abandonar temporalmente nuestras prácticas espirituales puede ser fuerte debido a las barreras lingüísticas o culturales. Para contrarrestar este peligro, considera investigar y contactar con anticipación comunidades de fe en tu destino que compartan tus creencias fundamentales. Muchas congregaciones internacionales ofrecen servicios en múltiples idiomas y dan la bienvenida a visitantes. Lleva contigo recursos espirituales como tu Biblia favorita, ahora también disponible en aplicaciones de teléfono que no ocupan espacio en tu equipaje, devocionales diarios,
y quizás algunos himnos o cánticos que te sean significativos. Además, considera viajar con un compañero de fe o unirte a grupos de viaje organizados por comunidades religiosas. Esta práctica tiene raíces bíblicas profundas. Recordemos que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, reconociendo la importancia del apoyo mutuo en territorio desconocido. Como dice Eclesiastés capítulo 4, más valen dos que uno. Si caen, el uno levanta al otro, pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. El tercer peligro, el desafío de las limitaciones físicas y el descanso. Una de las historias más reveladoras sobre el agotamiento del viaje en la Biblia es la de Elías, el gran profeta que después de su victoria sobre los profetas de Baal huyó al desierto exhausto física y emocionalmente. En primer libro de Reyes capítulo 19, versículo 4, Elías dice: ya basta, Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados. Este profundo agotamiento le sobrevino durante un viaje intenso, mostrándonos que incluso los más fuertes espiritualmente pueden sucumbir a la fatiga extrema. Lo que para tus hijos o nietos representa una simple molestia pasajera en un viaje, para ti después de los 70 podría convertirse en un déficit energético tan severo que transforme tu ansiada aventura en una prueba de resistencia física para la que tu organismo ya no está preparado. ¿Alguna vez has regresado de un viaje sintiéndote más cansado que antes de partir? Ahora multiplica esa sensación por 3. Después de los 70 años, esa realidad raramente discutida afecta a miles de viajeros mayores cada año, convirtiendo lo que debería ser un placer en una verdadera carga física. El cuerpo a esta edad funciona con diferentes reservas energéticas. Mientras en la juventud podías recuperarte con una buena noche de sueño tras un día agotador, recorriendo las ruinas de Éfeso o las calles de Jerusalén, ahora tu organismo podría necesitar varios días para reponerse de un simple día de turismo intenso. Esta recuperación prolongada no es un capricho ni una exageración, es una realidad biológica que muchos desconocen hasta experimentarla personalmente. La Biblia reconoce repetidamente la importancia del descanso adecuado. Desde el comienzo mismo de la Escritura, vemos que Dios estableció un patrón de trabajo y descanso, santificando el séptimo día para reposo. Jesús mismo dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 6, versículo 31, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Reconociendo su necesidad de recuperación después de periodos intensos de ministerio itinerante, lo más preocupante es cómo este agotamiento se convierte en un catalizador para otros problemas. Cuando el cansancio se acumula, tu coordinación física disminuye notablemente, aumentando las probabilidades de sufrir una caída o lesión. Movimientos que normalmente realizarías con facilidad, como navegar por los estrechos pasillos de un autobús turístico o subir los escalones de una catedral antigua, se vuelven torpes y potencialmente peligrosos. Uno de los factores más determinantes es la disrupción del sueño. Dormir en habitaciones de hotel con colchones diferentes, soportar el ruido de otros huéspedes o el tráfico urbano y adaptarse a zonas horarias distintas puede ser devastador para tu ciclo de descanso. Las personas mayores son particularmente sensibles a estos cambios, experimentando jet lag más intenso y prolongado que los viajeros jóvenes. Un estudio reciente publicado en el Journal of Aging and Health reveló que los adultos mayores de 70 años necesitan, en promedio, un 50% más de tiempo para ajustarse a nuevas zonas horarias en comparación con adultos de mediana edad. Esta privación de sueño va mucho más allá de simples bostezos. Afecta profundamente la claridad mental, haciendo difícil tomar decisiones adecuadas o recordar direcciones importantes mientras viajas. También compromete seriamente tu sistema cardiovascular, pudiendo elevar el riesgo de problemas cardíacos, especialmente preocupantes si ya tienes condiciones preexistentes. Incluso la inmovilidad física durante largos trayectos representa un peligro silencioso. Permanecer sentado por horas en un avión o autobús
produce rigidez muscular y articular que se intensifica con la edad, especialmente si padeces artritis o problemas circulatorios. Esta inmovilidad puede provocar inflamación dolorosa que limitará tu capacidad para disfrutar de las actividades planeadas una vez en destino. La sabiduría bíblica nos ofrece una perspectiva valiosa ante esta realidad. El Salmo 90, tradicionalmente atribuido a Moisés en su vejez, reflexiona: 70 son los años que se nos conceden, 80 para los más robustos, pero aún los mejores traen pesares y trabajos. Este reconocimiento honesto de las limitaciones que vienen con la edad nos invita a planificar nuestros viajes con realismo y sabiduría. Si decides emprender un viaje en tus años dorados, considera incorporar días completos de descanso entre actividades turísticas intensas. Esta práctica se alinea con el principio bíblico del sábado. Un descanso regular no es pereza, sino sabiduría divina incorporada al ritmo de la creación. Opta por vuelos con escalas que permitan estirar las piernas y moverse, reduciendo el riesgo de problemas circulatorios. Lleva refrigerios nutritivos para mantener estables tus niveles de energía y programa siestas estratégicas que te ayuden a recuperar fuerzas. Recuerda que un itinerario sobrecargado no solo disminuirá tu disfrute, sino que podría comprometer seriamente tu salud. Como Jesús nos enseñó, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2, versículo 27. De manera similar, el viaje está para tu disfrute y enriquecimiento, no para agotarte en un maratón de actividades turísticas. Si aún estás viendo este video y encuentras valiosa esta información que integra sabiduría bíblica con consejos prácticos, por favor comenta: bendito sea mi camino abajo, para hacerme saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos que combinan fe y vida práctica. Sigamos aprendiendo. El cuarto peligro: caídas y accidentes como lecciones de vulnerabilidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un simple tropiezo en un viaje puede ser mucho más peligroso a los 70 que a los 50? Lo que para una persona más joven sería una anécdota graciosa para compartir a su regreso, para un viajero mayor podría convertirse en el inicio de una espiral médica que cambie permanentemente su calidad de vida. La cruel realidad es que una caída durante tus vacaciones soñadas a Tierra Santa puede transformar tu jubilación en un largo camino de recuperación. La Biblia está llena de referencias a caídas y tropiezos, tanto físicos como metafóricos. El Salmo 91, versículo 12, promete que en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Esta promesa de protección divina no elimina nuestra responsabilidad de actuar con prudencia. Con el paso de los años, nuestro cuerpo experimenta cambios fundamentales que no siempre reconocemos. Nuestros reflejos se vuelven más lentos, nuestro equilibrio se vuelve más precario y, lo más preocupante, nuestros huesos se tornan más frágiles y propensos a fracturas. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas mayores de 65 años sufren las consecuencias más graves de las caídas, con un 30% de ellas resultando en lesiones que requieren atención médica. Piensa en esas fotografías idílicas de calles empedradas medievales en Europa, templos con escaleras milenarias en Tierra Santa o las orillas rocosas del mar de Galilea. Estas maravillas esconden peligros específicos para las personas mayores. Ese suelo de mármol reluciente en tu hotel de lujo en Jerusalén se convierte en una pista de patinaje cuando está húmedo. Las escaleras sin pasamanos en un sitio arqueológico como Masada representan un desafío que no contemplaste al reservar el tour. Imagina este escenario real: una mujer de 78 años, anteriormente activa y saludable, miembro dedicada de su iglesia local, tropieza mientras explora las empinadas calles de la ciudad vieja de Jerusalén. Lo que en casa habría sido un simple raspón se convierte en una fractura de cadera que requiere hospitalización inmediata. Su peregrinación soñada se transforma en una pesadilla médica que incluye cirugía en un país extranjero, semanas de recuperación lejos de casa.
y posiblemente problemas de movilidad permanentes. La situación se complica aún más cuando consideramos que muchos destinos bíblicos carecen de adaptaciones para personas con movilidad reducida. Actividades aparentemente sencillas como subir a un autobús turístico en Belén, entrar en una pequeña iglesia histórica o incluso usar el baño en ciertos establecimientos en Nazaret pueden convertirse en verdaderos desafíos. Y cuando ocurre un accidente, los servicios médicos pueden no responder con la rapidez a la que estamos acostumbrados en casa, especialmente en áreas rurales o en sitios históricos remotos. El cansancio del viaje juega un papel crucial en este peligro. Cuando nuestro cuerpo está fatigado por los largos recorridos, las comidas irregulares o el sueño inadecuado, nuestra coordinación y tiempo de reacción se deterioran significativamente. Un simple desnivel en el pavimento cerca del muro de los lamentos, que normalmente sortearías sin problemas, puede convertirse en la causa de una caída grave cuando tus reflejos están comprometidos por el cansancio. Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos advierte: antes del quebranto viene la soberbia, antes de la caída la altivez. Aunque este versículo tiene aplicaciones espirituales, también contiene sabiduría práctica. A menudo es el exceso de confianza lo que nos lleva a ignorar nuestras limitaciones físicas y a exponernos a riesgos innecesarios. La buena noticia es que hay medidas prácticas que puedes tomar para reducir significativamente estos riesgos. En primer lugar, elige destinos con buena accesibilidad, investigando de antemano qué sitios bíblicos ofrecen adaptaciones para visitantes con movilidad limitada. Muchos lugares de interés religioso en Israel, por ejemplo, han mejorado significativamente sus instalaciones para acomodar a peregrinos de todas las edades y capacidades. Evita áreas de alto riesgo con terrenos irregulares o mal iluminados, especialmente durante horas de poca luz. Utiliza siempre calzado adecuado con buen agarre y soporte, incluso si esto significa sacrificar algo de estilo por seguridad. Muchos viajeros experimentados recomiendan el uso de bastones de caminata, incluso si normalmente no los necesitas en casa. Proporcionan estabilidad adicional en terrenos desconocidos y pueden prevenir caídas. Como nos recuerda Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 8, el ejercicio físico es de algún provecho, pero la piedad es provechosa para todo. Mantener un régimen de ejercicio regular antes y durante tu viaje, enfocado en fortalecer el equilibrio y la estabilidad, puede marcar una diferencia significativa en tu capacidad para navegar terrenos desafiantes de manera segura. El quinto peligro: la soledad inesperada y el alejamiento de la comunidad de fe. ¿Alguna vez te has sentido más aislado en medio de una plaza llena de turistas cerca de la Basílica del Santo Sepulcro que en tu propia sala de estar? Este fenómeno, sorprendentemente común después de los 70, puede transformar un viaje soñado en una experiencia emocionalmente agotadora. El rey David, en muchos de sus salmos, expresa el dolor del aislamiento y la soledad. En el Salmo 102, versículo 7, lamenta: me he quedado como un pájaro solitario en el tejado. Esta poderosa imagen refleja el sentimiento de muchos viajeros mayores que, a pesar de estar rodeados de gente, experimentan una profunda soledad en tierras extrañas. La barrera del idioma crea muros invisibles pero impenetrables. Imagina estar rodeado de conversaciones animadas en hebreo o árabe en Jerusalén, sin entender una sola palabra, intentando comunicar un dolor persistente a un farmacéutico que solo responde con gestos confusos. Esta imposibilidad de expresar necesidades básicas genera una vulnerabilidad que muchos viajeros mayores no anticipan hasta que la experimentan de primera mano. Lo que pocos comentan es cómo este aislamiento lingüístico afecta directamente a nuestra salud. Investigaciones recientes han revelado que estos episodios de desconexión social, aunque sean temporales, pueden desencadenar cascadas bioquímicas sorprendentemente dañinas en nuestro organismo. Un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén encontró que el estrés causado por la barrera del idioma en viajeros mayores puede elevar significativamente los niveles de cortisol,
lo que a su vez puede exacerbar condiciones preexistentes como hipertensión o diabetes. El cerebro de una persona mayor puede experimentar un deterioro cognitivo acelerado cuando se somete a periodos intensos de aislamiento, como los que ocurren durante viajes internacionales. Números recientes indican que la soledad puede aumentar el riesgo de demencia en un 50%, un dato particularmente preocupante para viajeros mayores que pasan semanas lejos de sus círculos sociales habituales. Las diferencias culturales añaden otra capa de complejidad. Gestos que en tu país transmiten cordialidad pueden resultar ofensivos en contextos como el Medio Oriente. Normas sociales no escritas sobre el espacio personal, el contacto visual o incluso la puntualidad varían enormemente entre culturas. Para los viajeros mayores, estas sutilezas pueden generar situaciones incómodas que refuerzan la sensación de ser un extraño, un intruso en tierra ajena. Particularmente vulnerable es quien viaja después de perder a su compañero de vida. Lo que debería ser una experiencia rejuvenecedora, como visitar los lugares que Jesús recorrió, puede convertirse en un doloroso recordatorio de ausencia. Aquella pareja que soñaba con visitar juntos el jardín de Getsemaní, cuando finalmente uno de ellos realiza el viaje solo, puede encontrar que cada olivo, cada piedra y cada atardecer evoca memorias compartidas que intensifican el sentimiento de pérdida en lugar de aliviarlo. La Biblia nos enseña repetidamente la importancia de la comunidad. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12, leemos: Más valen dos que uno. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Pero ¿cómo se calentará uno solo? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esta sabiduría es particularmente relevante para los viajeros mayores. ¿Cómo podemos mitigar este riesgo emocional? Los grupos organizados específicamente para viajeros creyentes mayores ofrecen no solo seguridad física, sino también un escudo contra la soledad. Compartir experiencias con personas de edad y fe similares crea instantáneamente un terreno común que facilita las conexiones humanas genuinas. Muchos descubren que estas amistades forjadas durante peregrinaciones perduran mucho más allá del regreso a casa, enriqueciendo su vida espiritual de maneras inesperadas. Aprender algunas frases básicas en el idioma local también marca una diferencia significativa. No se trata de dominar una gramática compleja, sino de demostrar respeto e interés por la cultura local. Un simple shalom o assalamu alaikum puede abrir puertas sorprendentes y generar sonrisas de apreciación que trascienden cualquier barrera lingüística. La tecnología también puede ser nuestra aliada contra el aislamiento. Mantener videollamadas regulares con seres queridos y miembros de tu comunidad de fe proporciona un ancla emocional invaluable. Ver rostros familiares y compartir las experiencias del día crea un puente que conecta mundos distantes, recordándonos que aunque físicamente estemos lejos, emocionalmente seguimos unidos a nuestra red de apoyo. Como nos recuerda Hebreos capítulo 13, versículo 5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esta promesa divina puede ser un gran consuelo durante momentos de soledad en tierras extrañas, recordándonos que donde quiera que vayamos nunca estamos realmente solos. El sexto peligro: desorientación y confusión mental en tierras desconocidas. La Biblia contiene numerosos relatos de personas que experimentaron desorientación en tierras extrañas. Piensa en los israelitas vagando por el desierto durante 40 años, necesitando una columna de nube y de fuego para guiarles porque se desorientaban fácilmente en ese paisaje desconocido. O recuerda a Jonás, quien terminó en Nínive, una ciudad extranjera donde todo le resultaba confuso y amenazante. ¿Sabías que después de los 70 años nuestro cerebro pierde hasta un 80% de su capacidad para ajustarse a nuevas zonas horarias y entornos? Este fenómeno explica por qué muchos viajeros mayores pasan sus vacaciones soñadas a Tierra Santa, literalmente despiertos a las 3 de la madrugada, sintiéndose desorientados y confundidos
en un lugar que debería proporcionarles paz y conexión espiritual. Nuestro ritmo circadiano, ese reloj biológico interno que regula los ciclos de sueño y vigilia, se vuelve notablemente más rígido con la edad. Cuando un joven de 25 años cruza 5 zonas horarias para visitar Jerusalén, su cuerpo puede adaptarse completamente en 2 o 3 días. Después de los 70, ese mismo ajuste puede tomar más de 2 semanas y a veces nunca llega a completarse durante la duración del viaje. Lo que pocos viajeros mayores anticipan es que este desajuste va mucho más allá de unas noches de insomnio. La disrupción del ritmo circadiano desencadena una cascada de efectos secundarios: desorientación espacial, deterioro cognitivo temporal, cambios drásticos de humor y una marcada disminución en la capacidad para tomar decisiones. Imagina intentar descifrar un mapa en hebreo de la ciudad vieja de Jerusalén o negociar el precio de un taxi en Belén cuando tu cerebro está funcionando a media capacidad debido al jet lag. La melatonina, esa hormona crucial que regula nuestro sueño, se produce en cantidades significativamente menores después de los 70 años. Un estudio reciente publicado en el Journal of Sleep Research encontró que la producción de melatonina disminuye hasta un 40% después de los 65 años. Cuando a esto le sumamos el estrés de viajar, las luces brillantes de hoteles desconocidos y los horarios irregulares de comidas, creamos la tormenta perfecta para la disrupción del sueño y la subsecuente confusión mental. El Salmo 121, a menudo llamado el Salmo del Viajero, comienza diciendo: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Este versículo evoca la imagen de un viajero confundido en un entorno desconocido, buscando orientación y seguridad. El salmista encuentra su respuesta en la presencia protectora de Dios, pero también nos recuerda la realidad de la desorientación que puede acompañar a los viajes. Particularmente alarmante es el efecto cascada que ocurre en el cerebro envejecido cuando se enfrenta a la privación de sueño prolongada. Después de apenas 72 horas con sueño insuficiente, muchos viajeros mayores comienzan a experimentar síntomas que resultan indistinguibles de episodios de demencia leve: confusión, irritabilidad, incapacidad para seguir conversaciones e incluso desorientación sobre su ubicación. Estos síntomas pueden ser aterradores tanto para el viajero como para sus acompañantes, especialmente en un contexto donde el idioma y el entorno ya son desafiantes. La privación de sueño no solo afecta nuestro disfrute del viaje, compromete nuestra seguridad e independencia, convirtiendo actividades rutinarias como cruzar calles concurridas en Nazaret o recordar la ubicación de nuestro hotel en Jerusalén en retos significativos. Para un viajero de fe, esta confusión puede incluso interferir con la experiencia espiritual que estaba buscando. ¿Cómo conectar profundamente con los lugares santos cuando tu mente está nublada por el agotamiento y la desorientación? Un aspecto poco discutido es cómo esta confusión puede afectar a nuestra salud espiritual. En momentos de desorientación cognitiva, nuestra capacidad para orar, meditar en la Escritura o conectar emocionalmente con los lugares santos que estamos visitando se ve severamente disminuida. Muchos peregrinos mayores reportan sentimientos de frustración y decepción cuando, después de años soñando con visitar el Muro de las Lamentaciones o el Santo Sepulcro, encuentran que su mente está demasiado agotada para experimentar plenamente estos momentos. El profeta Elías nos proporciona un poderoso ejemplo bíblico de cómo el agotamiento puede afectar nuestra claridad mental y espiritual. Después de su gran victoria sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, huyó exhausto al desierto, donde en un estado de extremo cansancio y desorientación pidió la muerte. Fue solo después de dormir y recuperarse que pudo escuchar la voz suave y apacible de Dios y recibir nueva dirección. La respuesta no está en evitar viajar, sino en reconocer estas limitaciones biológicas y adaptar nuestros planes acordemente. Intenta programar viajes que crucen menos zonas horarias o considera destinos ubicados en usos horarios similares al tuyo. Si debes viajar lejos, como a Israel o Jordania,
planifica una recuperación gradual añadiendo días adicionales antes de comenzar actividades exigentes. Muchos viajeros experimentados recomiendan llegar al menos 3 días antes del inicio de tours o peregrinaciones intensivas. Considera también el uso de ayudas para el sueño aprobadas por tu médico. La melatonina suplementaria en dosis adecuadas para adultos mayores puede ayudar a reajustar tu ritmo circadiano más rápidamente. Mantén una rutina estricta desde el primer día. Exponerte a la luz del sol durante las horas de vigilia local y mantener horarios regulares de comidas puede ayudar a tu cuerpo a adaptarse más rápidamente. Como nos recuerda el libro de Eclesiastés, hay un tiempo para todo y una estación para cada actividad bajo el cielo. Permitirte un tiempo adecuado de ajuste es reconocer sabiamente los ritmos que Dios ha establecido en nuestros cuerpos, especialmente a medida que envejecemos. El séptimo peligro: tecnología y adaptación, el desafío de Nabal en la era digital. Puede que no recuerdes inmediatamente quién fue Nabal, pero este personaje bíblico del primer libro de Samuel, capítulo 25, nos ofrece un poderoso ejemplo de alguien que rechazó adaptarse a nuevas realidades con consecuencias desastrosas. La Escritura lo describe como rudo y de mala conducta, un hombre que se negó a reconocer a David como el futuro rey, aferrándose obstinadamente a viejos paradigmas. Su nombre literalmente significa necio en hebreo, una advertencia para todos nosotros sobre el peligro de resistirnos al cambio necesario. Si dominas las videollamadas, significa que estás preparado para la revolución digital que encontrarás en tu próximo destino bíblico, ¿verdad? La realidad es desconcertante. Mientras celebramos cómo la tecnología acerca distancias, permitiéndonos compartir instantáneamente nuestras experiencias en Tierra Santa con seres queridos en casa, muchos viajeros mayores se enfrentan a un mundo donde tareas tan simples como pagar un café cerca del mar de Galilea o pedir un taxi en Tel Aviv se han convertido en complejos desafíos digitales que pueden comprometer su seguridad e independencia. La transformación digital ha llegado a rincones insospechados del turismo religioso global. Imagina llegar a tu hotel en Jerusalén después de un vuelo agotador solo para descubrir que el mostrador de recepción ha sido reemplazado por tablets donde debes registrarte sin asistencia humana. O peor aún, intentar tomar el tren ligero en Jerusalén, donde las máquinas expendedoras de boletos requieren navegar por menús en hebreo y utilizar tarjetas recargables que solo se obtienen a través de aplicaciones. Los obstáculos digitales acechan en cada esquina del viaje moderno a destinos bíblicos. Restaurantes en el barrio cristiano de Jerusalén que han eliminado por completo los menús físicos en favor de códigos QR proyectados en diminutas pegatinas sobre las mesas. Sistemas de transporte público en Israel que requieren aplicaciones específicas. Incluso encontrar un baño público cerca de sitios arqueológicos puede convertirse en una odisea cuando la llave se obtiene escaneando un código con el teléfono. Para quienes crecieron en la era predigital, estas barreras son particularmente desafiantes. Los problemas de visión, comunes después de los 70, hacen que leer en pantallas pequeñas sea una tarea frustrante, especialmente bajo el brillante sol mediterráneo. Las manos que sufren de artritis pueden tener dificultades para realizar los movimientos precisos que requieren las pantallas táctiles. Y la ansiedad que genera enfrentarse a nueva tecnología en un entorno estresante como un aeropuerto abarrotado en Tel Aviv puede manifestarse en confusión y decisiones apresuradas. Lo verdaderamente preocupante surge cuando esta brecha digital se convierte en un problema de seguridad. En muchas ciudades de Israel, llamar a una ambulancia puede requerir utilizar aplicaciones específicas. Reportar un robo puede implicar completar formularios en línea. Incluso recibir alertas de emergencia, como avisos de cohetes en áreas fronterizas, depende cada vez más de notificaciones enviadas a teléfonos inteligentes. La navegación representa otro desafío significativo. Mientras los viajeros jóvenes confían ciegamente en Google Maps para recorrer las intrincadas calles de la ciudad vieja de Jerusalén,
Los adultos mayores pueden sentirse abrumados por la cantidad de información que muestra la pantalla, los símbolos pequeños, las rutas que cambian constantemente y los nombres de calles minúsculos se combinan para crear una experiencia confusa que, en lugar de ayudar, puede provocar mayor desorientación. Las finanzas durante el viaje también han cambiado drásticamente. En destinos como Israel, cada vez más comercios pequeños, taxis y hasta vendedores ambulantes cerca de sitios turísticos ahora solo aceptan pagos digitales. Sin la capacidad de utilizar estas plataformas, los viajeros mayores pueden quedarse literalmente sin poder comprar comida o pagar por servicios básicos. Proverbios capítulo 1, versículo 5 nos dice: que escuche el sabio y aumentará su saber. El entendido adquirirá habilidad para comprender los proverbios y dichos profundos. Este versículo nos invita a mantener una mente abierta al aprendizaje continuo, incluso y especialmente en nuestra edad avanzada. La resistencia al cambio tecnológico no es simplemente una preferencia personal, puede tener serias implicaciones prácticas para nuestra seguridad y bienestar durante los viajes. Al mismo tiempo, Proverbios capítulo 16, versículo 31 nos recuerda: las canas son corona de honra que se obtiene en el camino de la justicia. Este pasaje nos invita a honrar la sabiduría que viene con la edad, recordándonos que, aunque la tecnología cambie, el valor de la experiencia y discernimiento acumulados a lo largo de los años permanece invaluable. La preparación es esencial. Antes de viajar a Israel o Jordania, familiarízate con las aplicaciones básicas que necesitarás en tu destino: mapas, transporte, traducción y plataformas de pago. Practica usarlas en casa, donde el estrés es menor y tienes tiempo para aprender a tu propio ritmo. Considera llevar un dispositivo con pantalla grande como una tableta que facilite la lectura y navegación, especialmente útil para seguir devocionales digitales o buscar información sobre los sitios bíblicos que visitarás. Descarga mapas para uso offline y toma capturas de pantalla de información importante como direcciones de tu hotel, contactos de emergencia y detalles de reservaciones. También es vital desarrollar un plan B analógico para cada necesidad digital. Lleva mapas impresos de Jerusalén, Belén y otros destinos clave. Anota direcciones importantes y números telefónicos en papel y mantén suficiente efectivo para emergencias, incluso en destinos donde los pagos digitales son predominantes. Viaja con un cargador portátil para evitar quedarte sin batería en momentos cruciales y considera usar una tarjeta SIM local o un plan de roaming adecuado para mantener conexión constante. Muchos hoteles y restaurantes en Israel, especialmente aquellos que atienden a turistas religiosos y peregrinos, todavía mantienen opciones tradicionales junto a las digitales. Investiga y elige alojamientos y servicios que ofrezcan atención personalizada en lugar de procesos totalmente automatizados. Como Eclesiastés nos recuerda sabiamente, más valen dos que uno. Viajar con un compañero más joven o tecnológicamente competente puede ser una excelente estrategia, creando un equipo donde cada uno aporta sus fortalezas. Esta colaboración intergeneracional ejemplifica el ideal bíblico de comunidad, donde nos complementamos y apoyamos mutuamente. El octavo peligro: riesgos financieros y mayordomía responsable. Lo que muchos viajeros mayores descubren demasiado tarde es que su seguro de salud habitual, ese que les ha cubierto fielmente durante décadas, simplemente se evapora al cruzar fronteras internacionales. Esta desprotección silenciosa es quizás uno de los peligros más subestimados para quienes viajan después de los 70 años, especialmente cuando visitamos tierras bíblicas donde los costos médicos para extranjeros pueden ser extremadamente elevados. Imagina estar disfrutando de un paseo por las calles de Jerusalén cuando un dolor en el pecho te obliga a visitar un hospital. Sin el seguro adecuado, ese momento podría transformarse en una catástrofe financiera con facturas que asciendan a decenas de miles de dólares. Y esto no es una exageración, son casos que ocurren diariamente a viajeros desprevenidos en Israel y otros destinos bíblicos.
El principio bíblico de mayordomía responsable nos llama a ser prudentes con nuestros recursos. Jesús mismo nos enseñó en Lucas capítulo 14, versículo 28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. No se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla. Este principio de planificación financiera anticipada aplica perfectamente a nuestros viajes, especialmente en la tercera edad. La ilusión de seguridad es peligrosamente común. Muchos adultos mayores parten con la tranquilidad de tener ahorros suficientes o un seguro médico confiable, sin comprender que la mayoría de las pólizas regulares simplemente no funcionan fuera de las fronteras nacionales. Medicare, por ejemplo, generalmente no cubre gastos médicos fuera de Estados Unidos, un detalle crítico que muchos viajeros estadounidenses desconocen hasta que es demasiado tarde. Este vacío de cobertura puede convertir incluso un simple tratamiento en un desembolso económico devastador, y no hablemos solo de hospitalización. ¿Te has planteado alguna vez lo que costaría una evacuación médica desde un lugar remoto como el desierto de Negev o las alturas del Golán? Estas operaciones pueden alcanzar cifras astronómicas, especialmente cuando involucran helicópteros o aviones medicalizados. Sin un seguro de viaje que cubra específicamente estos servicios, esos costos saldrían directamente de tu bolsillo o del patrimonio que has construido durante toda tu vida. La vulnerabilidad financiera durante los viajes no se limita a emergencias médicas. Las cancelaciones de último momento representan otro riesgo considerable que afecta desproporcionadamente a los viajeros mayores. La mayoría de las aerolíneas, hoteles y cruceros tienen políticas estrictas que no permiten reembolsos por cancelaciones de última hora. Para un adulto mayor que ha invertido miles de dólares en una peregrinación a Tierra Santa y debe cancelarla por un problema de salud repentino, esta situación puede significar perder todo lo invertido. Otro aspecto preocupante son las estafas dirigidas específicamente a personas mayores en destinos turísticos religiosos. Los estafadores reconocen en los turistas de edad avanzada a objetivos potencialmente vulnerables, especialmente aquellos que parecen menos familiarizados con su entorno. Desde falsos guías turísticos en Belén que cobran tarifas exorbitantes, hasta elaborados esquemas diseñados para robar información de tarjetas de crédito en mercados de Jerusalén. Estas trampas pueden vaciar cuentas bancarias con alarmante rapidez. La Biblia nos advierte repetidamente sobre el engaño. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 nos exhorta: sean sobrios y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Aunque el contexto original es espiritual, el principio de mantener la vigilancia aplica perfectamente a nuestras transacciones financieras, especialmente en entornos desconocidos. Un desafío adicional surge cuando consideramos las fluctuaciones monetarias. La inestabilidad económica en regiones como el Medio Oriente puede significar que el valor de tu dinero cambie drásticamente durante tu estancia. Un presupuesto cuidadosamente planificado puede quedarse corto si no se consideran estas variables, dejándote potencialmente sin recursos suficientes para completar tu itinerario. ¿Qué podemos hacer entonces? La perspectiva estoica que encontramos en Filipenses capítulo 4, donde Pablo dice haber aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, nos ofrece una base filosófica importante. Sin embargo, esta aceptación debe ir acompañada de una planificación práctica rigurosa. La prevención es siempre la estrategia más efectiva. Verifica minuciosamente la cobertura internacional de tu seguro de salud actual y, si es insuficiente, contrata un seguro de viaje específico para personas mayores que incluya emergencias médicas, evacuaciones y cancelaciones por enfermedad. Estas pólizas especializadas pueden parecer un gasto adicional, pero representan una fracción mínima del costo que supondría enfrentar una emergencia sin protección. Investiga también seguros de cancelación de viaje que cubran específicamente problemas de salud preexistentes. Un detalle crucial para viajeros mayores
que muchas pólizas estándar excluyen. Algunos programas de tarjetas de crédito premium ofrecen seguros de viaje complementarios, pero revisa cuidadosamente las condiciones y exclusiones, especialmente las relacionadas con la edad. Para protegerte contra fraudes financieros, considera usar tarjetas de crédito con límites específicos para tus gastos de viaje en lugar de tarjetas vinculadas a tus cuentas principales. Notifica a tu banco sobre tus planes de viaje para evitar bloqueos inesperados en tus tarjetas, pero también solicita alertas para cada transacción, lo que te permitirá detectar cargos fraudulentos inmediatamente. Proverbios capítulo 21, versículo 5 nos recuerda que los planes bien meditados llevan a la prosperidad, pero todo el que se apresura acaba en la pobreza. Tómate el tiempo necesario para investigar, comparar opciones y consultar con asesores financieros o agentes de viaje especializados en personas mayores antes de comprometer grandes sumas en viajes internacionales. La mayordomía financiera responsable también incluye considerar el impacto económico de posibles emergencias en tus seres queridos. ¿Tienen tus familiares acceso a fondos suficientes para ayudarte en caso de crisis? ¿Has dejado instrucciones claras sobre cómo manejar tus finanzas si quedas incapacitado durante el viaje? Estas conversaciones difíciles son parte de la preparación prudente que la Biblia nos anima a tener. Hemos explorado las 8 razones por las cuales viajar después de los 70 puede presentar serios riesgos desde la perspectiva bíblica, desde emergencias de salud inesperadas hasta complicaciones financieras y físicas. Estos desafíos pueden convertir lo que inicialmente parecía ser una oportunidad para relajarse y conectar con lugares de significado espiritual en una experiencia estresante y hasta peligrosa. Sin embargo, es importante recordar que los riesgos no deben hacernos renunciar por completo a la idea de viajar a tierras bíblicas, sino más bien replantear cómo lo hacemos. La Biblia está llena de historias de viajes significativos realizados por personas de edad avanzada. Abraham emprendió largas jornadas en su vejez. Moisés lideró al pueblo de Israel a los 80 años. Ana, la profetisa, perseveró en el templo hasta una edad muy avanzada. En lugar de ver estos riesgos como una barrera insuperable, debemos considerarlos como una invitación a planificar de manera más cuidadosa y estratégica, confiando en la guía divina, pero ejerciendo también la prudencia que Dios nos ha dado. Viajar aún después de los 70 puede ser increíblemente enriquecedor y gratificante si se toman las precauciones adecuadas. Ahora bien, ¿por qué seguir viajando a pesar de estos riesgos? Aquí te comparto 5 razones poderosas por las cuales los beneficios de viajar pueden superar las dificultades, siempre y cuando se haga con conciencia y preparación. Primera razón, cumplir el llamado a ser testigo en todas las naciones. Jesús nos encargó en Mateo capítulo 28. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Aunque esta gran comisión toma diferentes formas según nuestras capacidades y etapas de vida, viajar en la vejez puede ser una poderosa forma de testimonio. Tu presencia como creyente mayor en tierras bíblicas muestra a otros la persistencia de la fe a lo largo de toda la vida. Los viajeros mayores a menudo encuentran oportunidades únicas para compartir su testimonio con personas que nunca encontrarían en su entorno habitual. Imagina conversar sobre tu fe con un taxista en Jerusalén o compartir tus experiencias espirituales con otros viajeros junto al mar de Galilea. Estas conexiones inesperadas pueden tener un impacto eterno tanto en ti como en quienes conoces. Además, visitar los lugares donde ocurrieron los eventos bíblicos puede revitalizar tu propio testimonio. Caminar donde Jesús caminó, ver los paisajes que inspiraron los salmos de David o contemplar el desierto donde Israel vagó durante 40 años puede darte nuevas perspectivas y profundidad para compartir tu fe cuando regreses a casa. Como dijo el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Segunda razón, buscar sabiduría como lo hizo la reina de Saba. En primer libro de Reyes, capítulo 10, leemos cómo la reina de Saba emprendió un largo y difícil viaje para escuchar la sabiduría de Salomón.
Jesús mismo se refiere a este viaje en Mateo capítulo 12. La reina del sur se levantará en el día del juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Viajar a destinos bíblicos en nuestra edad avanzada puede ser una búsqueda similar de sabiduría y comprensión más profunda. Hay ciertas revelaciones y comprensiones que solo se obtienen cuando nos alejamos de lo familiar y nos sumergimos en los contextos originales de nuestra fe. Ver el tamaño real del mar de Galilea, experimentar el calor del desierto de Judea o contemplar la vista desde el Monte de los Olivos ofrece perspectivas que ningún libro o video puede transmitir completamente. Los estudios muestran que aprender nuevas cosas en la vejez mantiene nuestro cerebro activo y saludable. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que las personas mayores que se exponen regularmente a nuevos entornos y experiencias de aprendizaje muestran tasas significativamente menores de deterioro cognitivo. Viajar a Israel o Jordania, con sus ricos contextos históricos y culturales, proporciona exactamente este tipo de estimulación mental. Tercera razón, fortalecer la fe a través de nuevas experiencias. El Salmo 107, versículo 24 dice: han contemplado las obras del Señor, sus maravillas en el mar profundo. Hay algo poderoso en ver con nuestros propios ojos las maravillas de la creación de Dios y los lugares donde Él ha obrado a lo largo de la historia. Muchos creyentes reportan que su fe se profundiza significativamente después de visitar lugares como el jardín de Getsemaní, el mar de Galilea o el desierto de Judea. Ver estos lugares transforma las historias bíblicas de simples narraciones a experiencias casi tangibles. El Antiguo Testamento cobra vida de manera nueva cuando caminas por las mismas calles de Jerusalén donde caminaron los profetas. Esta renovación espiritual es particularmente valiosa en los años posteriores a los 70, cuando muchos enfrentan dudas o luchas espirituales. Como dijo el salmista, renueva mis fuerzas. Para muchos, un viaje a Tierra Santa funciona precisamente como esa renovación, trayendo nueva vitalidad a una fe practicada durante décadas. Además, experimentar diferentes expresiones de fe cristiana alrededor del mundo puede enriquecer tu propia vida espiritual. Participar en un servicio en una iglesia ortodoxa en Jerusalén, unirse a otros peregrinos en oración junto al muro occidental, o compartir comunión con creyentes de distintas denominaciones en Belén puede ampliar tu comprensión de la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Cuarta razón, compartir testimonio con nuevas comunidades. Pablo nos anima en Efesios capítulo 4 a contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo según los dones que hemos recibido. A los 70 años y más, has acumulado décadas de experiencia espiritual, superado pruebas, experimentado la fidelidad de Dios en innumerables situaciones y desarrollado una sabiduría que las generaciones más jóvenes necesitan desesperadamente. Viajar te permite compartir este rico testimonio con nuevas audiencias. Muchas iglesias en destinos turísticos religiosos dan la bienvenida a visitantes que comparten brevemente sus experiencias de fe. Tu historia de décadas caminando con Dios puede ser precisamente lo que un creyente joven en Jerusalén o Belén necesita escuchar. Tito capítulo 2 enfatiza específicamente el papel de los creyentes mayores en enseñar y modelar la fe para los más jóvenes. Este ministerio intergeneracional puede ocurrir en contextos inesperados durante tus viajes. Una conversación en un café en Nazaret, un intercambio con tu guía turístico en Jericó, o un encuentro casual con una familia joven visitando el río Jordán. Quinta razón, experimentar la providencia divina en diferentes contextos. A lo largo de la Escritura, vemos a Dios obrando de maneras únicas en diferentes lugares y situaciones. Jacob declaró sorprendido en Génesis capítulo 28: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Viajar en nuestra edad avanzada nos permite experimentar la presencia y provisión de Dios en contextos nuevos y a veces inesperados. Hay algo profundamente impactante
en experimentar la providencia divina lejos de nuestras zonas de confort. Cuando dependemos más completamente de Dios en entornos desconocidos, a menudo experimentamos su cuidado de maneras más evidentes. Puede ser a través de la amabilidad de un extraño que te ayuda cuando te pierdes en Jerusalén, una apertura inesperada para compartir tu fe con alguien sediento de verdad, o simplemente la belleza de un amanecer sobre el mar de Galilea que reafirma el amor de Dios por ti. Como creyentes mayores, estas experiencias de providencia divina en tierras lejanas se convierten en poderosos testimonios para compartir con hijos, nietos y comunidades de fe al regresar. Cada historia de cómo Dios proveyó, protegió o guió durante tu viaje se convierte en una piedra de memorial espiritual, similar a las que Josué levantó después de cruzar el Jordán, recordando a las generaciones futuras la fidelidad de Dios. En resumen, aunque los riesgos de viajar después de los 70 son reales y deben ser tomados en cuenta, los beneficios espirituales son igualmente poderosos. Viajar puede mantenernos activos en nuestra fe, nos conecta con nuevas perspectivas bíblicas y nos brinda momentos de revelación y satisfacción que perdurarán eternamente. La clave está en planificar con conciencia, tomar decisiones que se adapten a nuestras necesidades actuales y recordar que viajar no se trata solo de la distancia recorrida, sino de las experiencias vividas y las conexiones espirituales forjadas. Como nos recuerda Hebreos capítulo 11, versículo 13, los patriarcas de la fe admitieron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. De alguna manera, nuestros viajes en la vejez nos recuerdan esta verdad fundamental. Todos somos peregrinos en un viaje espiritual más amplio. Así que si estás considerando viajar después de los 70, te animo a hacerlo, pero con la preparación adecuada. Con los cuidados necesarios y confiando en la providencia divina, las aventuras espirituales de la vida pueden continuar siendo tan emocionantes como siempre. Como escribió el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta. Si has llegado hasta aquí, escribe "Mi camino está en sus manos" en los comentarios para hacerme saber quiénes son los verdaderos campeones que se prepararon completamente para este tema. Y si te resultó útil, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas futuros videos que conectan la sabiduría bíblica con los desafíos prácticos de la vida. No te lo guardes para ti mismo. Comparte este video con algún hermano o hermana mayor que esté planificando un viaje a Tierra Santa o con familiares que cuidan de ellos. Tu simple acto de compartir podría evitar dificultades innecesarias y hacer que su peregrinación sea verdaderamente transformadora. Ahora haz clic en este siguiente video para aprender sobre las 7 bendiciones ocultas que la Biblia promete a quienes honran a sus padres mayores. Nos vemos allí y que Dios bendiga y proteja todos tus caminos. Como nos recuerda el hermoso Salmo 121, que ha consolado a viajeros por miles de años, el Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta promesa nos acompaña donde quiera que vayamos, recordándonos que incluso cuando nos aventuramos lejos de casa, nunca estamos fuera del cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial. Viajar después de los 70 años puede presentar desafíos únicos, pero también ofrece oportunidades extraordinarias para experimentar las Escrituras de manera tangible y renovar nuestra fe. Con sabiduría, preparación y confianza en Dios, puedes emprender estos viajes sagrados de manera segura y significativa, creando recuerdos y experiencias espirituales que perdurarán para siempre. Quizás te preguntes si realmente vale la pena enfrentar estos 8 peligros. La respuesta está en las vidas de incontables peregrinos mayores que han regresado de Tierra Santa con testimonios transformados y una fe renovada. Como el anciano Simeón, quien esperó toda su vida para ver al Mesías y finalmente pudo declarar: "Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación". Lucas capítulo 2, versículos 29 y 30. Que tus viajes
sean cercanos o lejanos, estén siempre guiados por la sabiduría divina y protegidos por su mano poderosa. Y recuerda, como dijo Jesús, y ciertamente yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa se extiende a cada kilómetro de tu camino, a cada ciudad que visites y a cada experiencia que tengas en tus viajes después de los 70.